comenzar. Ahora sí. Bueno, pues ahorita no se pudo conectar, pero bueno, nos quedamos en tecnologías de PCBs, de tarjetas de circuitos impresos. Y bueno, mencionamos dos tecnologías, la True Hole Technology, que es como la que se ve aquí, donde todos los componentes pues son resistencias con donde se va a perforar la tarjeta y se van a conectar, capacitores y circuitos integrados. Y la otra tecnología de montaje superficial es la que vemos aquí, que son componentes que no va a haber perforaciones en la tarjeta, como su nombre lo indica, es de montaje superficial. Aquí vemos un circuito integrado y también nada más son las conexiones. Y aquí vemos cómo en este caso hay perforaciones, pero es para comunicar entre pista y pista, o sea, para pasar hacia otro nivel. Todo lo demás es componentes de montaje superficial. Entonces, hablando de un poquito más a detalle sobre estas tecnologías, la tecnología THT o True Hole Technology, también conocida, no se menciona mucho así, tecnología de agujeros pasantes, pero se conoce más como THT. Ajá. Los componentes, como vemos aquí, pues van a ir perforaciones para hacerse las conexiones. Aquí vemos una resistencia. El lado donde se encuentran los componentes se llama component side o el lado de los componentes. El otro lado donde van a ir las pistas de conexión se le llama solder side o el lado de la soldadura. Y básicamente cuando metemos las terminales hacia la tarjeta pues quedan de esta manera. Hay un agujero pasante, una conexión True Hole, para que se pueda ingresar las terminales del componente. Aquí vemos como inclusive la parte interna pues debería estar metalizada, aunque hay casos en donde no va a tener esta metalización y solamente va a tener pista en la parte de abajo. En este caso pues sí están metalizados tanto en la capa de top como en la capa de bottom. Aquí están las terminales. A esta terminal donde se va a soldar el componente se le conoce con el nombre de pad. Aquí vemos PAD, pad. Y este pad visto desde arriba pues va a tener una perforación. De hecho aquí vemos en color amarillo es el pad, el hole que es la perforación y una separación que hay entre este pad y la máscara antisoldante. Debe de haber siempre una separación. ¿Por qué? Porque esta máscara antisoldante evita que la soldadura se desplace más allá de este punto. Si se hiciera más pequeña, pues nos quedaría menos espacio para la soldadura en general. La medida del pad es para que se llene totalmente de soldadura, para evitar ese problema de que quede sin soldadura, por eso se hace más grande. Porque cualquier corrimiento de la máscara antisoldante pues va a quedar un margen de tolerancia para que se cubra totalmente el pad de soldadura. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el pad, aquí vemos la máscara antisoldante, el hole que es la perforación, y así se vería en forma física, como tiene metal, en el caso de doble capa. En el caso de una capa no se vería esto, simplemente la terminal pasaría por abajo y abajo habría las pistas para soldarse. Y bueno, así ya se verían los componentes de True Hole, THT. ¿Qué componentes existen? Bueno, aquí ponemos el ejemplo de una resistencia, también hay capacitores y también va a haber circuitos integrados. Ok. La otra tecnología es la de Surface Mount Technology, SMT, que aquí cabe remarcar que es SMT, hace referencia a tecnología de montaje superficial. Cuando hablamos de componentes como el de aquí, nos referimos como SMD, componente SMD. SMD es dispositivo de montaje superficial. Entonces, cuando hacemos referencia a uno, es SMD. Cuando hacemos referencia a todo un grupo, a tecnología SMT. Por eso aquí vemos dispositivo de montaje superficial, tecnología de montaje superficial. Y aquí vemos una imagen cómo los componentes en realidad pues quedan sobre la superficie. Aquí podemos ver un pequeño diagrama en donde vemos el componente, la tarjeta sin perforar y todos los componentes sobre la superficie. Aquí vemos la soldadura. El contacto van a ser estas terminales, dos extremos, es donde se va a hacer el contacto hacia la tarjeta.
Y bueno, aquí es el component body, el cuerpo del componente, pues es este de aquí, y el de abajo es el PCB. ¿Okay? Cuando hablamos de un diseño de una sola capa, les comentaba, aquí vamos a ver solamente pistas por la parte de abajo. En la parte de arriba no va a llevar como tal soldadura. Es decir que toda esta parte interna no va a tener metal, sino simplemente es el mismo material FR4 que es aislante. Pero por la parte de abajo sí va a tener una pista, como vemos aquí, en donde va a pasar la terminal de componente y se va a llenar de soldadura para hacer las conexiones. Del otro lado, de la parte del component side, pues veríamos esto para una tarjeta de una sola capa. Las etiquetas. Por la parte de abajo se alcanzan hay una pequeña, pues sí, hay una marca que hace referencia a que está del otro lado. Se transparenta un poco la imagen y aquí vemos las pistas que estarían del otro lado. Y lo que vemos en la capa de top simplemente son las etiquetas. Como tal, pues en otros materiales un poco más oscuros se va a ver de esta manera. Aquí no tenemos más que los componentes y no tenemos etiquetas. Cabe remarcar que en este caso las etiquetas o seal screen son muy importantes de indicarlas porque aquí luego se vuelve un proceso un poco complicado al momento de ensamblar la tarjeta porque no se sabe dónde va cada cosa, entonces eso dificulta la colocación de los componentes. Aquí es más fácil con las etiquetas, con la capa de seal screen. ¿Qué podemos identificar? Bueno, las perforaciones o drills, que son todos estos. La máscara antisoldante, que es todo lo de verde. Lo que vemos aquí como en color verde pero más clarito es el track o la pista de cobre que está abajo de la máscara antisoldante. El pad, que es donde se va a soldar el componente. Y bueno, aquí dice top, bottom layer, ¿no? La capa de abajo. O sea, esto es visto de la parte de abajo. Cuando trabajamos así esta tecnología o este diseño de una sola capa, los componentes van de este lado y la soldadura va de este otro lado. Si nosotros por error o bueno lo hiciéramos intencionalmente, que el componente lo colocamos aquí, se puede soldar efectivamente, pero si el componente pues lo jalo hacia abajo, se viene con todas las pistas. A diferencia de esta, le da un poco más de protección porque aquí, a menos que yo jale la terminal hacia arriba, pues no va a pasar. Y si yo quiero jalar hacia abajo, pues el componente va a detener, ¿no? No hay forma de que se vaya. Le da un poco más de solidez al circuito. Aunque sí se llegan a desprender cuando, pues igual uno tira con más fuerza y a lo mejor se desprende la terminal del componente y es cuando se puede llegar a dañar. Pero bueno, la intención es que no se dañe, por eso se pone de este lado el component y de este lado las pistas del solder side. Ajá. Y eso pasa muy frecuentemente cuando lo hacen así y se les levantan las pistas, ¿no? Ok, aquí es el diseño de un PCB. Este es diseño. Aquí yo le llamaría ya implementación o fabricación de la tarjeta. Aquí estamos hablando de un diseño de una sola capa a través del software. Todo lo que vemos aquí es visto desde arriba y lo que vemos en azul está por la parte de abajo. Es como si nosotros viéramos desde arriba hacia abajo con rayos X hacia lo que tenemos del otro lado de la tarjeta, que está en color azul. Ajá. ¿Qué vamos a ver? Bueno, aquí vemos la capa de seal screen, que son las etiquetas, los pads que están en color verde, todo es donde se va a poder soldar. Todo lo que no tiene, pues va a ser la máscara antisoldante, va a estar cubierta de máscara antisoldante. Las pistas de cobre, pues vemos aquí estas líneas en color azul. Vemos también, bueno, todo esto está en la capa de bottom layer, es decir, la capa de abajo, como vemos aquí, donde está el copper o el cobre, el FR4 que es rígido y las perforaciones. Esto pues es cobre o pistas de cobre, ¿no? Tracks de cobre. Del otro lado, aquí podemos ver lo que son drills o perforaciones. Pues es cuando perforamos literalmente, atravesamos la tarjeta. Estos de acá son perforaciones, inclusive en medio de los pads va a haber una perforación.
¿sí? Se necesita porque si no, ¿por dónde va a pasar la terminal del componente? Entonces todos estos de aquí serían los drills. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta sobre este diseño de una capa? Por ejemplo, bueno, yo he visto más o menos algunas y sí, en unos diseños de PCB unían la tierra física, bueno, todos los componentes y lo ponían, bueno, sobre todo la placa, no sé cómo explicarlo. Ajá. Y otras sí se unían con pistas. Creo que, bueno, leí o me dijeron que cuando se pone en toda en la placa es para como que evitar ruido o Sí. más. Por ejemplo, ahí Ahí. dice. Todo esto, sí, efectivamente es para aislar ruido, evitar ruido en la tarjeta. Al final todo esto se le llama plano de alimentación o plano de tierra, cuando está a tierra, o plano de VCC cuando está a la alimentación de VCC. Al final todo esto pues, es para evitar ruido. Tiene muchas ventajas. Cuando se llegan a fabricar, que más adelante vamos a ver los procesos de fabricación, pero cuando se llega a fabricar una tarjeta así, lo único que se le va a quitar cobre es todo lo que está de color negro, todos los contornos. La cantidad de cobre es ligera comparado a que si yo quito todo, o sea, quito todo esto. Se va a degradar más mi químico que va a atacar el cobre, el cloruro férrico, se va a degradar más rápido, me va a durar menos. Que si yo solamente pues quito el contorno, esto es más económico, me rinde muchas veces mi cloruro férrico. Ajá. Pero tiene otra ventaja, no solamente es en el proceso de producción, sino también en la eliminación de ruido, porque todo lo que sobre me va a ayudar como blindaje de ruido, de señales externas. Ajá. Y entonces conviene más así que se quede que estarle dejando todo. Ajá, aunque hay casos que no se puede dejar por cuestiones de voltaje que manejan las pistas. Cuando requerimos que estén muy separadas, porque puede saltar un alto voltaje, pues tenemos que quitar todo. Entonces en las tarjetas que sobre todo que van dedicadas para altos voltajes, electrónica de potencia, todo lo que lleva potencia, van a encontrar que esto no lo ponen, lo están eliminando para... Exacto, exactamente, podría haber ahí saltos de corriente, entonces todo esto pues se quita, pero en general para la electrónica de baja potencia, que es la que vamos a estar trabajando, la vamos a dejar. Tiene esa otra ventaja, aunque sí para potencia, que de hecho lo que hacen luego es toda la electrónica de baja potencia le dejan y toda la de alta potencia sí se la quitan y están en la misma tarjeta pero separadas, precisamente para evitar ese daño entre los componentes. Bueno, hasta acá no, si tuvo dudas hasta el anterior. Vamos a hablar sobre los componentes THT. Bueno, los True Hole, pues como sabemos, pues van a tener perforaciones en la tarjeta para poder ingresar a las terminales, como vemos aquí. Componentes, ¿qué componentes tenemos de THT? Bueno, estos son headers de 1.1 milímetro, de 2.5 milímetros. Ajá. Bueno, uno tiene que ver con lo que es el radio y con otro es la distancia entre pines. Aquí vemos otro conector tipo Molex de 2.5 milímetros, conector típico IDC. No sé si hayan visto alguno de estos de la primera fila. Ajá. Creo que viene una pregunta del anterior, el de arriba al lado del nuevo. Sí. Ajá, o para programadores también. Entonces, estos todos se pueden conseguir. Tienen ya especificaciones muy ya técnicas de las medidas, todo para que no haya duda de que no vaya a quedar en su tarjeta. Entonces, bueno, hay mucha variedad, hay muchísima variedad. Hay regletas una fila, regletas doble fila, ajá. Conector RJ11 que es de teléfono. Todas estas terminales que vemos aquí son los pines, que para poderse soldar pues hay que perforar la tarjeta y ya todo esto pues hay unas distancias ya especificadas
y el tamaño que va a ocupar el conector. El RJ45, que es para red, y el USB, que es ya muy clásico, ¿no? Pero este es USB grande, ¿no? No es mini ni micro. Aquí vemos otros conectores, los famosos DBs, DB9, DB15, que corresponde la numeración al número de pines que tiene. El conector jack de 3 pines de alimentación, este también es muy clásico, tiene 3 terminales, nada más que a diferencia aquí se alcanzan a notar, no todas van a ser redondas, o sea, estas inclusive son un poco planas, estas se ven más planas. Estas son como cuadradas, no necesariamente son redondas, a diferencia de las resistencias que sí son redondas. Estas tampoco son completamente redondas, son un poco aplanadas. Estas también de matriz LED. Los deep switch también son planas. Los transistores pues son un poco cuadradas también, al igual que los transistores TO 220 y el transistor TO 220-6 por las 6 terminales que tiene, ¿no? Este tiene 3, pero no le pone, pero este tiene 6. Y sí. Todos estos son encapsulados. O sea, si buscan el encapsulado TO92, pues va a ser este. Este puede ser un regulador, puede ser un transistor MOSFET, un transistor BJT, cualquier dispositivo que requiera 3 terminales lo pueden encontrar en este encapsulado o se puede fabricar en este encapsulado, al igual que estos de acá. Más componentes THT, los triacs, los diodos. En el caso del diodo sí son terminales redondas, todas estas. Diodo Zener de medio watt, rectificador de 1 ampere, como el 1N4001. El rectificador de 3 amperes es más gordito por la corriente. Las terminales van a tener otra medida. Aquí vemos que desde 1.7 milímetros de grosor el cable. Puente rectificador de 1 ampere con un grosor de 1.2 cada una de las terminales. O sea, ya incluye 4 diodos aquí en este encapsulado. Este rectificador también de 3 amperes con 4 terminales, de 6 amperes con 4 terminales igual, pero ya está con una perforación en la parte interna para colocarle un disipador de calor. Relevador tipo DIP, esto también, el relevador sí saben qué es, ¿no? Sí, pero no he visto el tipo de... Ajá. Pero, ¿cómo es? Tiene la misma función, pero... Ajá. Exacto. Al final es un interruptor electromecánico que pueden tener 2 posiciones o pueden ir hasta dos en paralelo. Pero al final el tipo DIP es Dual Inline pin, o sea, hay 2 líneas de pines duales. Que eso lo vamos a ver también en los circuitos integrados. Pero bueno, básicamente hay diferentes tipos de relevador. Estos son de 12, este también automotriz. Y básicamente pues estos son los diferentes componentes THT. Y bueno, ahí hay otros más, relevador general de 8 pines, o sea, hay de muchos pines, pero no necesariamente hay muchísimos dispositivos, solamente que aquí estamos mencionando algunos ejemplos. Acá hay un circuito integrado tipo DIP, es el Dual Inline Pin, o sea, tienen dos filas, ¿no? Al final este dispositivo, les comentaba, a veces le llaman PIC o Arduino, pero en realidad este no es un Arduino, es un encapsulado que puede ser un amplificador operacional, puede ser un 555, una compuerta lógica, cualquier cosa. Ajá. Nada más que el encapsulado es tipo DIP. Por otro lado, bueno, vemos un encapsulado genérico de los cristales para hacer osciladores, para hacer una señal cuadrada que tenga una frecuencia constante. Acuérdense que los relojes mencionaban que tenían cristal de cuarzo, porque el cristal de cuarzo hace que tenga una frecuencia más estable. Entonces, estos dispositivos
hacen que con otros circuitos se genere una señal de reloj más estable. Pero a estos dispositivos se le llama cristal de cuarzo porque internamente tienen dos placas paralelas y en medio tienen el material de cuarzo con un espesor ya calculado para que trabaje a una frecuencia fija. Entonces vemos aquí otros, resonador de 3 pines, varistores. ¿Qué es un varistor? Varistor. El varistor lo que nos permite son sistemas, bueno, nos lo ocupamos mucho para sistemas de seguridad. Cuando llega a haber un cortocircuito, tiene estas dos placas paralelas, se quema cuando hay un pico de corriente. No es como un fusible. Más o menos funciona como un fusible y de hecho estos se encuentran en muchos dispositivos de fuentes de alimentación de equipos electrónicos como televisiones, computadoras. Hay muchos equipos que tienen estos varistores. Al final se ocupan para circuitos de protección, que cuando superamos cierto nivel de voltajes, cuando truenan ya se abren. Entonces permite limitar. Al final pues tiene una capacitancia, sí, pero no es función tanto de capacitor. Vemos condensadores de tantalio, son capacitores, ¿no? Acuérdense que capacitor, condensador, y es lo mismo. Cerámicos y de poliéster, como vemos aquí, de poliéster, electrolíticos y electrolíticos. Aquí pues como sabemos hay muchos diámetros y muchas especificaciones de los capacitores. Aquí por ejemplo, este es un capacitor de 77.000 microfaradios. No está cargado, ¿verdad? No está cargado. Pero nada que ver con estos capacitores. Este es un capacitor de muchos, de hecho es de 77.000 microfaradios, serían 77 milifaradios. ¿Y por ejemplo, en qué tipo de aplicación tendría? Pues para regular, sobre todo en la parte de filtrado de fuentes, para que no haya variación y se requiere algo más constante, pues por eso tienen eso, aunque es de 5 volts, o sea, realmente tampoco, de 15 volts. No podemos tampoco sobrepasar esos 15 volts, o sea, si es 5 o 10 está bien, pero ya llevarlo al 15 pues se puede tronar, ¿no? Y bueno, aquí vemos estos otros que en realidad son muy pequeños, de 22 micros, de 4.700 micros, nada comparado con ese de 37.000, ¿no? Entre más capacitancia, pues incrementan su tamaño. Las resistencias de 1/4 de watt, ya las conocen. Resistencias de medio watt, pues son un poquito más gruesas que las de 1/4. Las de 5 watts, pues ya son de este estilo, como de piedra cuadrada, sus dos terminales. Y después ya viene el portabaterías, portabaterías aquí vemos. Y este es un buzzer en realidad, una bocinita que generan sonidos a una cierta frecuencia. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar sobre los diseños de PCB de 2 capas. Ya hemos comenzado y bueno, en el diseño de 2 capas también puede aplicarse la tecnología THT y SMD. Ajá. Nada más que bueno, ahorita vamos a enfocarnos solamente a la fabricación del diseño de las tarjetas de doble capa. Las tarjetas de doble capa, bueno, como mencionábamos, van a tener pistas, tienen estas puede ser una vía o puede ser un pad. El pad podemos soldar componentes, la vía no. La vía es más bien para comunicarse. Ajá. El pad ahí sí está hecho para soldarse en la terminal. Que puede haber vías inclusive que tengan cubierto todo de máscara antisoldante, porque no es el objetivo hacer el proceso de soldadura ahí. Sí. En el pad pues no puede estar cubierto porque ahí necesitamos hacer soldadura. Entonces, que quede muy bien la diferencia entre pad y vía. No es lo mismo aunque se parezcan, pero uno tiene una función y la otra, o sea, tiene la función de soldar componente y la otra de nada más conducir la corriente.
Ajá. Aquí vemos una imagen de cómo sería una tarjeta de doble capa y la parte interna, bueno, es el substrato, que es lo que vemos aquí en amarillo. Después viene el cobre, que es lo que vemos aquí. Después vendría la capa de máscara antisoldante, que es lo que cubre todo. Y después vendría la capa de etiquetas, la silly screen al final. Ajá. Este es como un sándwich, de adentro hacia afuera, y es simétrico. Entonces, hablando de una tarjeta ahora sí, pero de... Ahorita ya hablamos de doble capa, pero ahorita vamos a hablar sobre el diseño de un PCB de SMT. Ya vimos los componentes de THT. Por ejemplo, a diferencia del anterior, podemos ver que los componentes van en la superficie, no va a haber ninguna perforación para estos componentes. Entonces lo que vamos a ver son los pads, simplemente son cuadrados o rectangulares y no van a tener ninguna perforación, esa es la diferencia, porque todo es de montaje superficial. Es decir, podemos tener un componente aquí y en la parte de abajo otro componente SMT sin interferir. O sea, yo puedo tener esta acá y otro acá abajo y no interfieren porque no hay una conexión directa. Dos circuitos totalmente independientes. Ajá. Si hubiera sido tecnología THT, bueno, al perforar, pues ya lo de abajo tengo que tener cuidado para no interferir. Vienen los pads, vienen los trazos, máscara antisoldante, la capa de etiquetas y las vías. Estas son vías porque les digo no se pueden colocar componentes. ¿Qué encapsulados de montaje superficial hay? SMD, SMT. Están los tipos SOT. Más adelante vemos a qué se refiere las siglas SOT. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, hay dos versiones. Una que vemos toda esta columna, en donde observamos resistencias. Este es su contacto metálico de los dos terminales, de los dos extremos. Un condensador, también SMT, con sus dos contactos metálicos, un inductor, un LED igual con sus dos contactos metálicos, un diodo, y aquí sí indican cuál es la terminal de cátodo. Ajá. Y un fusible que se parece mucho a la resistencia. ¿Sí? Pero también vamos a poder encontrar este tipo de encapsulado. Capacitor polarizado, pero si se fijan es diferente esta terminal a esta de acá. Esta es toda esta parte, esta laminita, y aquí esta baja y se dobla hacia abajo. Y hasta aquí queda. Igual de este lado, este es un capacitor no polarizado, un diodo polarizado, un LED. El LED, a diferencia de este que veíamos aquí, esto todo va a prender en algún color cuando se alimente. El inductor moldeado, es decir, en la parte interna viene la bobina, y el fusible. Cambia un poquito esta y esta tecnología. Hasta acá no hay preguntas. ¿Por qué se ve como que más gordo? ¿Cuál es la diferencia? Este de acá, el encapsulado. O sea, en realidad, bueno, también tiene que ver un poco la potencia. Cuando cuando los componentes son más pequeños, la corriente que soporta son menor, por lo tanto la potencia va a ser menor. Ajá. Y entre más grandes son, vamos a ver que soportan más potencia, más corriente y más potencia. Y en este caso, pues igual también traen un encapsulado por blindaje y aparte porque pueden ser mayor capacidad que estos, un poco más. Pero igual la altura no tiene que ver más que con el encapsulado, que así el fabricante lo diseñó. Nosotros podemos utilizar este y este, sí, indistintamente este capacitor o este de acá abajo, o porque están aquí alineados, o este diodo y este diodo, sí. Pero pues depende mucho ya de mi diseño. O sea, si no me afecta estos componentes, bueno, compro estos y los pongo. Ajá. Si estos son los que trabajo y manejan las mismas características, bueno, compro uno de estos. Aunque estos generalmente van a dar un poco más de potencia por la altura, que tiene más capacidad, pero básicamente esa es la diferencia. Ajá. Va a soportar un poco más y aparte tiene el blindaje, que es todo esto de plástico. ¿El blindaje es para golpes o...? Sí, para por ejemplo temperatura también, un poquito de protección. Ajá. Este de acá pues está un poco más al descubierto, pero pues también depende para dónde se vaya a utilizar la tarjeta. En el caso de fuera un
removerlo y luego soldar otro. Eso se hace con pistola de carbón, ¿no? En lugar de cautín. Así es. También se puede con cautín, pero es un poquito más de técnica, pero sí. Las dos tecnologías se pueden. En esas donde usan como una pasta, ¿no? Ajá. Componen y como ya tiene la capa de antisoldado, Así nada es. más le apuntan y solito prácticamente se soldan. Sí, les comentaba que en las tarjetas de en las tarjetas cuando se hace SMD, por ejemplo, estos son SMD, basta con calentarlos por la parte de abajo. Si usted tiene la tarjeta así, se caen los componentes cuando se derrite la soldadura. Ni siquiera hay necesidad de estar palanqueando. Simplemente dejar la temperatura que se caliente y se derrita y se cae. A diferencia de los headers no pasa eso. O sea, si lo calentamos no salen, tiene uno que jalar un poquito. Pero a veces resulta que están muy duros y cuesta mucho trabajo. Sobre todo en la tecnología que tiene doble capa y estrujón. Porque la soldadura de aquí no es la misma temperatura que cuando la aplica acá. Y aparte pues tiene la protección esta de plástico. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí, de que se trabaja más fácilmente la de tecnología de montaje superficial, sí, pero hay que hacer ciertas técnicas para poder desprender y que no se desprendan todos, porque si le aplico aquí el calor, pues todo se cae, ¿no? Y nada más quería quitar una resistencia y se fueron todos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Vamos ahí. Sí, de hecho luego a veces tienen un puntito aquí en color verde que indica la terminal de cátodo. Aquí no se ve. Aquí se alcanza a ver una pequeña muesca, bueno, no sé si se alcanza a ver, es que no es cuadrado. A veces tienen una pequeña, pues sí, un corte de 45 ahí, muy pequeñito, que indica la terminal de cátodo. Ajá. Ok. Aquí tenemos más componentes de montaje superficial. Los polarizados, ahí vemos como el capacitor, estos son capacitores electrolíticos de aluminio. Aquí vemos otros capacitores. Aquí vemos, sí, también son capacitores y algunos ya son diodos, estos de acá. Ajá. Y bueno, tenemos los capacitores tipo 0805, que 0805 hace referencia más a la medida, pero por eso le decimos que son tipo 0805, por la medida. Eso tiene que ver con lo que mide de largo, con lo que mide de ancho. Entonces, bajo este mismo concepto, los capacitores tipo 0604 pues van a ser más pequeños que los 0805. Perdón, 0805. En milésimas de pulgada. De hecho, vamos a ver más adelante que podemos ver en milésimas de pulgada y en milímetros. Ahí ahorita más adelante vamos a ver esa tabla. En cuáles son las medidas. De hecho, vienen las dos medidas. Ajá. Ok. Y bueno, ¿qué más componentes de montaje superficial existen? Está el SOT 23-3, que son de 3 terminales, el SOT 23-5, que es 5 terminales, el SOT 23-6, el SOT 143 ya es diferente, ya no es ese mismo de que tengan 143 terminales, sino más bien que tiene esta configuración donde vemos un pin más ancho que el resto. Aquí vemos el SOT 143 y el SOT 223. Ajá. Aquí, bueno, dice Goodwin, que tiene que ver con el ala de gaviota, que es este tipo de acabado. Aquí se nota más. Ajá. Y estos de acá abajo, el SOT 89, el SOT 3 pin, esos más bien son partes planas por la parte de abajo. A diferencia de este que sale a la mitad y se dobla. Estos son completamente rectos. Y este es un tipo de encapsulado, el que vemos aquí, el SOT FL y el SOT 223, es diferente cada uno de ellos. ¿Qué podemos tener aquí? Pues hay microcontroladores hasta de 6 terminales, ¿no? Como el que vemos aquí. Entonces, el encapsulado puede ser de un micro, de un amplificador operacional, cualquier dispositivo. Pero el SOT solamente es el tipo de encapsulado que le están metiendo, no es del componente.
no es del componente. Por eso les decía, más adelante cuando busquemos nuestros componentes, van a venir muchas librerías que dicen, no, pues es que ocupa el encapsulado SOT 223-3, como el de acá. Entonces, no necesariamente este va a ser un regulador o un transistor. Puede tener otra funcionalidad, pero lo pusieron en ese encapsulado. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Pues importa la librería de alguien ya hizo el encapsulado, entonces nada más es traerse el encapsulado para nombrarle las terminales y lo puede ocupar en su diseño, porque tiene otro diseño, un circuito específico, pero con este mismo encapsulado. Lo que sí es que el número de patitas no va a cambiar. Por ejemplo, en un SOT 23.3 no va a traer 2.4. No, ya están estandarizados. Ya están estandarizados. Si usted busca el SOT 23-3, pues va a ser de 3 terminales. Y de hecho en la hoja de especificaciones ya dicen directamente, puede decir que es un SOT 143, puede decir que también ocupa un SOT 23-5, ese mismo dispositivo. O sea, tiene varios encapsulados para el mismo dispositivo. SOT significa Small Outline Transistor. Y generalmente el cuerpo puede ser de plástico o de cerámica. A pesar de que aquí significa Small Outline Transistor, no significa que solamente sea un transistor. Puede ser un regulador de voltaje o de corriente, entonces tiene ese mismo encapsulado. Y estos diseños se ocupan mucho, los van a ver que son muy comunes, sobre todo el SOT 23 es muy utilizado para muchas cosas. También los otros, pero así es. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Después ya están los encapsulados. Aquí vemos otros: el TO252-2L, el SC76, y así vemos, ¿no? Varios. Esto lo ocupan mucho para diodos también, yo 214A, el SOI 4, el clásico, el SB, el DO también ocupado, y el SOI 8. Son todos estos muy ocupados para muchos componentes. Entonces, actualmente empezaron a salir muchísimos encapsulados, pero luego como que se empiezan a agrupar otra vez, se empiezan a como que o reutilizan ya encapsulados que hay, entonces ya para no batallar. Sí, porque luego a veces, lo que se había notado es que cada quien inicialmente quiso tener su propio encapsulado, entonces generaron para que si compraba uno de una marca, pues fuera el único que le hiciera, y si el diseño era ese, pues nada más puede ser ese. Pero ya hay muchísimos, y muchos ya como que empiezan otra vez a agruparse por los mismos encapsulados. Les decía, pueden ser de plástico o de cerámica los encapsulados. Estos de color negro son generalmente plástico, y hay unos como cafecitos, son cerámica. Que de hecho, pues por eso ahí vamos a ver más adelante el término de plástico. Y bueno, ahí vamos a ver qué significan estas cifras, ¿no? Aquí vemos el 6. Soy 14 porque vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 14. El 16 son 8. Aquí no corresponde el 89, pero bueno, así es. El SOT 89 por esta forma. El SOT 8, ¿sí? El TSCOP, y el 8 se fijan, está un poquito más ancho y menos. El SOT 573F en esta forma, no tiene muy como esta, sino son terminales rectas. Y el MEF, Metal Electrode, ¿qué dice? Bueno, este tipo de encapsulado es como un tubito. Generalmente es utilizado para los diodos. Son redondos. Y esos pues también se ocupan, o los vamos a ver que se ocupan en muchas cosas. El problema es que se ruedan luego. Hay que estarlos agarrando para que no se rueden.
Pero bueno, con la pasta sí se mantiene más o menos estático. Estos son otros. El tipo QFN, bueno, están los dos. El QFP, que son estos como el clásico del QFP, que vienen todos los terminales así, como que tienen las alas de gaveta al final. El QFP cerámico, en su parcita. El QFP PAD, ¿qué dice? Expuesto. Esta parte de abajo es metal. Esta parte no todos tienen, por ejemplo, este QFP no lo tiene, pero en este caso, en este encapsulado sí se los pone porque si lleva un circuito interno que se va a calentar, pues se le pone este para disipador. Es disipador de calor. Pero le digo, no todos los sistemas necesitan ese disipador. Entonces, ¿quién se lo pone? Pues el fabricante del chip. Y si necesita un encapsulado que disipe calor, bueno, está ese que está dispuesto. Está el SSOP, este también es clásico. El SOP, un pad también térmico, y el cerámico. Y los que sí no se les ven para nada terminales son los QFN. Son cuadros, por la parte de abajo no vamos a ver más que el puro cuadrito por arriba, todo esto por abajo, también la parte térmica, y también QFN y pad térmico tipo D. Son sin pines, aquí lo tenemos, va a ser igual el cuadrito y con pad térmico. ¿Y esos cómo se soldan? ¿Cómo? Los que no tienen papita, ¿cómo se soldan? Ajá, haga de cuenta que este que no tiene papita, aquí hay que colocar el soldadura en la tarjeta y lo monta ahí. Y lo calienta y se pega. Se derrite y pega. O sea, básicamente va como de contacto. Nada más que pues, sí, lleva una cierta técnica. Luego los vamos a ver. Y en realidad este es más fácil de trabajar que los de arriba. Pero son más, la idea es que estos son más pequeños, o casi todos son muy pequeñitos. Entonces ahí está interesante. De hecho, el proyecto que vamos a ir trabajando, vamos a tratar de ocupar uno de estos. Para que vean cómo queda. Ahorra mucho espacio, efectivamente, que los QFP. Los QFP pues serían algo así como este, ¿no? Que está muy espacio. Aquí vemos otros dispositivos. Se le llama pines cóncavos porque aquí no está arreglado. Lo hay mucho para osciladores de cristal, como este. O también lo hay en LEDs, como vemos aquí. Inductores. Arreglo de resistencias. Estas resistencias tienen como 1, 2, 3, 4 resistencias. Esto es generalmente para tener valores exactos y que todos sean iguales. Resistencias, arreglo de resistencias, arreglo de inductores y el arreglo de resistencias. Bueno, estos son los que les decía, aquí viene el encapsulado. 3 cap, un cap. O sea, en realidad es el término cap, ¿no? Los que son caps. Son los encapsulados y pueden tenerlo algunos dispositivos. Ahí sí no es, yo no he visto integrados con microcontroladores con este tipo de encapsulado. Bueno, en esta forma, porque sí hay unos que son cuadrados, que es lo que, por ejemplo, así. Donde aquí vemos una esquina, esta parte es cóncava y aquí es para soldarse en otra expresión. Y la soldadura pues también es así, ¿no? Y básicamente está bien pequeñito, este tipo de encapsulado y se queda bien pegado a la tarjeta. ¿Hasta acá preguntas? ¿No? Miren, hay unos muy extraños como estos TCP20 tipo 1, que en lugar de estar así, están alrededor de... No sé si hayan visto estos. No. Creo que las memorias RAM, cuando abren, están así. También, sí, creo que también las unidades de estado sólido de las computadoras. Ajá. Sí, tienen así ese tipo de encapsulado. Aquí vemos los SOC, Smart Online, también son estas. Todas estas siglas son las TCP. Tienen nomenclatura, por ejemplo, de aquí, Smart Online Package, es TCP.
Line J, Line Dash JB, y acá hay otros TLCC. Todos estos tienen, bueno, aquí de hecho viene qué significa cada uno de ellos. Todos esos encapsulados pues significan algo, por eso viene aquí vemos algunos porque ya vemos que hay muchísimos. Este no se veía visto, está raras. Este de ahí es el más común. Hay como dobladas terminales. Entonces aquí vemos algunos que significan, por ejemplo, BQFP, Bumper, Quad, Flat, Package. Package es encapsulado. Quad es en las 4 terminales. Flat, pues delgado. Paso fino. El paso se refiere a la separación entre pin y pin. Por eso dice fine pitch. Aquí vemos lower profile, quad flat package, metric quad flat package, plastic. Plastic es que los componentes son de plástico. Thin, delgado, very small, muy pequeño. Very small, quad flat package. De ahí sacan las siglas. Digo, casi todos se parecen. Sí. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se asigne. Porque, bueno, todavía nos falta otros encapsulados. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Hay unos encapsulados más grandes que se conocen, bueno, estos ya son THT y SMT, de montaje superficial, y otros sí hay que hacer perforaciones o ocupar bases, como este de aquí que es PGA, BGA y LGA. Son los 3 encapsulados que no sé si hayan ustedes visto algún encapsulado de esto. Sí, los procesadores de computador. Los PGA, que son muchos pines. Este es un arreglo de pines. ¿Cuánto le echan que hay aquí de pines? 100%. Entonces yo creo que sí, ¿no? Como unos 1000. Sí, Hay muchísimos, ¿no? Entonces aquí pues podemos contabilizar más o menos como unos 1000 pines. Y bueno, si hiciéramos un zoom, se verían así todas las filas. Y necesitarían una base como la que vemos aquí. A esta base se le conoce como de cero esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque su nombre lo indica, ¿no? Nada más hay que colocar y bajar la palanquita. Y ya con eso esta palanquita permite que se hagan las conexiones y que no se pueda sacar el componente. Para no meterle calor a y para, bueno, en este caso sí se suelda en la tarjeta, pero para cambiarlo pues simplemente basta con levantar la palanquita y cambiar el micro. Inclusive, bueno, aquí no se ve, pero va a haber pines, bueno, aquí sí se alcanzan a ver, ¿no? Aunque no tienen, ¿no? Porque aquí no deben de tener. Entonces esto ya porque si ustedes lo meten al revés, pues no va a estar. Entonces tiene que subir una posición. De hecho aquí vemos algunas marcas para indicar que no se gire. No va a entrar porque si no se quemaría. Y bueno, aquí vemos un PGA de 68 terminales. Más pequeñito. Los terminales se puede soldar a la placa y nada más meterlo poquita presión en el chip para que se pueda soldar. Pero todo este es el PGA, el Pin Grid Array. Existe el VGA. ¿Qué significa VGA? A ver, voy a regresarme. ¿Qué significa Pin Grid Array? Es un arreglo de pines. No lo recuerdo. Arreglo de pines. Grid, ¿qué es? ¿Cómo que? Agarre. No.
malla. O sea, al final es como un arreglo, una matriz, una malla. Así están todas así orientadas, ¿no? Es una malla de pines. Es un arreglo de malla de pines, ¿no? Una malla de... Es que luego a veces los términos en español no se reflejan muy bien. Y el BGA es ball grid array, o sea, son bolas o esferas. Es una malla de arreglo de bolas. Aquí podemos ver cómo se vería por abajo del chip, por arriba del chip, el circuito integrado. Aquí cómo se vería por la parte de abajo. Y bueno, aquí vemos una foto igual por una parte de abajo y todos estos puntos. Todos estos puntos son estos balines. Estos balines, aquí vemos el PCB, van a quedar entre el circuito internamente. Todos estos son los balines, PCB con el chip. Y todos los balines quedan allí. El PCB, la tarjeta de circuito impreso, se vería aquí con la cerradura, de aquí irían los balines y el chip sería con la parte de arriba. ¿Y por qué se utiliza la bola? Lo que pasa que aquí se ahorra un poco de dinero porque los pines, pues sí, o sea, ya tenemos la otra tecnología, necesitamos una base y las bases tampoco son tan baratas, son sistemas más caros. En cambio, en este, pues simplemente son los balines son muy baratos porque aparte son balines de soldadura. Entonces, cuando aplica calor, pues la soldadura se derrite y queda aquí. Y entonces, pues eso ahorra dinero. Todo lo de pines, pues ahí va directamente. Ya no tiene pines, ya es directamente. Ajá, y se quiere reemplazar, pues calienta. Vamos a poner que por acá abajo le aplicamos el calor, se transmite, se derrite y se lo desmonta. Limpia, quita todo el exceso de soldadura, vuelve a poner otra cama de balines que tienen ahí. Más o menos se pone hay un equipo que se llama stencil, es un material, un equipo o herramientas que se utilizan, que se llama stencil. Haga de cuenta que es como una rejilla, como ese de los juegos de las canicas de las ferias, avientan todos los balines y van a caer en estos espacios, pero previamente ya tiene soldadura. Van a caer y la soldadura va a hacer que se pegue. Usted quita toda la minita esta con las perforaciones y ya nada más supervisa que todos tengan los balines. Entonces ahora sí, el chip lo monta. Aquí es muy importante porque hay veces que se ponen marcas de referencia o hay equipos que lo bajan de forma automática. Esos equipos, los más comunes son caros, algunos sí son muy profesionales, otros son más o menos artesanales, pero la idea es bajarlo, alinearlo y que coincida. O sea, que coincida es que yo le puse una marca aquí, otra aquí y ya lo coloqué para que quedara distinto, dando a entender de que supongo que sí quedó alineado cuando veo las marcas de los dos extremos. Caliento, se derrite y ya, dejo enfriar y ya se perfila. Eso es más barato. Es tan barato que, bueno, te digo, los balines no son tan caros. Y aquí, bueno, podemos ver unas imágenes que pueden ser tomadas a través de microscopios, que los balines pueden ser tan delgaditos que, o sea, parece polvo, ¿no? En otros casos sí son más grandes, se pueden ver. Pero aún así no me refiero a que van a ser como los balines que uno compra de rodamiento, esos están exageradamente grandes. Los otros son pequeñitos, muy, muy pequeñitos. De hecho, ahí por ahí vienen. No sé si aquí venga no viene aquí. Pero sí son, no sé, deben ser menos como de 1/4 de milímetro para abajo. Sí. De hecho, luego tengo unos botecitos con esos balines. Son botecitos chiquitos, pero tienen un montón de balines. Entonces, que se puede utilizar. Y esto es más barato que el pin. Aparte necesitamos una base y hacer la soldadura, perforar. En este caso no se perfora, porque aquí va el PCB.
Esto es lo que actualmente se ocupa en celulares, se ocupa en muchas tarjetas de video, las computadoras generalmente están ocupando ese tipo de tecnología porque, pues si vemos aquí son muchísimas conexiones. ¿Cuánto les calculan aquí que hay en este? Al menos como cuánto calcularían que tendría de cada lado más la parte de arriba. Bueno, de un lado lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos al cuadrado, ¿no? Eso me va a dar el número de terminales. Así como cuánto le echan que hay aquí. Desde aquí hasta acá. No sé, sí, como más o menos. A ver, voy a hacer una cuenta rápido. 1, 2, 3. Como por aquí dice que hay 5, ¿no? Por ahí más o menos. 5. Por aquí habría 10, ¿no? Por aquí habría 15. Por aquí habría 20. Por aquí habría más o menos 25. Como 30. Como 40, 50. 50 por 2. 100. 100 al cuadrado. ¿Cuánto es 100 al cuadrado? 100 por 100. 10,000 terminales, ¿no? Aquí. Sí, entonces, bueno, este que está muy saturado, este tiene menos, porque en el centro tiene. No, es que lo que pasa que luego a veces ocupan un PCB intermedio entre lo que es el chip y luego ya viene para poderse conectar a la tarjeta. En realidad el dado de silicio, la parte interna, o sea, si vemos este chip, el cuadrito debe ser como más o menos como de 2 o 3 o 4 milímetros por 4 milímetros, lo que tiene internamente. O sea, en realidad el espacio, el chip es muy pequeño, pero el encapsulado lo hace grande. ¿Y para qué lo hace grande? Pues para que podamos soldarlo. Si no, sería complicado. Y aún así, esto pues luego se les dificulta, se les hace complicado. Pero así es la tecnología. O sea, es más fácil esto que haber soldado el dado de silicio de 2 por 2 milímetros en la tarjeta del PCB. Necesitarían de equipo especial. Ajá. Es como si yo quisiera utilizar esto en un proto, pues así directamente no lo podría ocupar. Tendría que utilizar un proto gigante, ¿no? Y aparte hacer el encapsulado grande para las 100 por 100 terminales. Sí. Ajá, entonces es complicado. Pero bueno, así lo hacen. El LGA, el LAN Grid Array, que tiene que ver, igual, la única diferencia es que aquí vamos a encontrar los pines y este chip se va a montar sobre estos pines para hacer contacto en las LAN, en estas partes que son planas. Ajá. Hagan de cuenta que aquí tienen pines, muchos pines, y esto lo colocan y lo ponen, entonces es contacto. Pero esto es parte plana. Esto es caro, porque les digo, son bases, el otro es más barato, el VGA. De hecho, el VGA, a veces cuando llegan a fallar algunas tarjetas que tienen VGA, lo que hacen es volverla a calentar para que se derrita a través de la soldadura y ya hay contacto. Aquí vamos a ver voy a regresarme, ya acabamos con los componentes THT, perdón, SMD. Ahorita me regresé a la diapositiva que es el footprint. El footprint, bueno, aquí puse un pie de grabado, en realidad. El pie de grabado es todo lo que contiene para indicar que aquí va a ir un circuito. ¿Qué podemos ver? Bueno, aquí está. Bueno, tenemos el pad, todo esto gris, son los pads, es donde se va a hacer la soldadura, se va a aplicar la soldadura. El grid, que es lo de negro, lo que está en la parte central. Y el seal screen, que es la etiqueta, que me va a decir dónde va a ir. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que no puedo poner al revés porque aquí me dice cómo va y qué espacio va a ocupar. Me dice la matrícula, etc. Indicación. Y
básicamente la tarjeta pues va a atravesar, ¿no? el pad, tiene ahí donde ingresa la terminal y es donde se solda. Y bueno, aquí vemos ya más componentes, un capacitor. ¿Cuánto va a abarcar? A diferencia de pues esto no para nada, ¿no? Si yo no lo pusiera correctamente, si para más, pues entonces estaría chocando. Entonces no me serviría, por eso es importante que los archivos footprint me indique hasta dónde va. Inclusive terminal positiva y negativa. O en el caso de por ejemplo, aquí CRX, saber la matrícula o el valor de. ¿Qué debe tener? Bueno, dice cobre, este es el cobre o estaño. Generalmente las tarjetas cuando no las fabrica, diría, ¿por qué la tarjeta está así en color plateado? Si el cobre es de este color. Bueno, pues lo que pasa es que las tarjetas cuando no se protegen con máscara antisoldante se oxidan. Y entonces, para que se haga así, se haga así la tarjeta, pase a ser de color cobre a color como cobre negro o inclusive hasta verde, se oxida, se les pone estaño, un proceso de estañado, y de esta manera ya no se oxida. Porque el cobre pues, con el agua se oxida fácilmente, el estaño no. Entonces, lo que vemos aquí es el estañado. Todo esto es lo que es estañado. Entonces, aquí en el pie de grabado pues, debe de contener cobre o estaño, o sea, dónde va a ir el pad, la máscara antisoldante, hasta dónde debe de abarcar, el valor, acá para decir script, nombre, pues, si es R1 o X1, y el área que va a ocupar. O sea, la senda sí puede ser de nada más de cobre. ¿Las cuál? La senda. ¿Cuál? El caminito. ¿La vía? Sí, la vía. ¿La vía? Sí, puede ser o sea, ¿se refiere a estas? ¿Pueden ser de cobre? Ajá. No es de cobre, sino el proceso de estaño. Sí, de hecho estas son de cobre porque las protege la máscara antisoldante. Esa ya no se oxida. Esas no se oxidan. Las que se oxidan son las que están expuestas. O sea, cuando el cobre está expuesto es cuando se oxida. O sea, básicamente en estas tarjetas la única parte estañada son los pads. La parte que está abajo de la máscara antisoldante no es cobre. Entonces si le tallamos, le quitamos la máscara antisoldante, va a estar el cobre sin estaño. El estaño nada más es para los pads, que es lo que al final va a quedar expuesto. Y aparte que el estaño facilita el proceso de soldadura, cubre al cobre de que se oxide. Entonces por eso vamos a ver en color plateado y no en color como cobre, ¿no? El típico del cobre. Pero abajo de estas, le digo, todo esto sí está de color de cobre, no tiene ninguna protección estaño, nada más es para los pads. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, hablando todavía del footprint. El footprint, bueno, aquí vemos más que del footprint del through hole, de la perforación. Aquí vemos la perforación. Esta es la parte que va estañada y la máscara antisoldante, se fijan, está separada. No es que la máscara esté exactamente al contorno. ¿Esto con qué objetivo? Pues porque si se llega a mover un poquito la máscara, se corre un poco. Pues, por ejemplo, aquí vemos menos distancia, aquí un poquito ligeramente mayor distancia. Pero pues tiene siempre un margen de tolerancia, que si se mueve un poquito para allá o se mueve hacia acá, pues no afecta. Se puede soldar totalmente esto, se puede llenar totalmente esto de soldadura. Sí, hasta ahí no hay problema. Aquí vemos como el drill, la perforación, está en el centro, el pad es todo esto, y bueno, aquí dice que el anillo, o la separación entre o la distancia desde la perforación hasta el contorno, aquí dice que es de 0.10, ¿cuánto es eso? Pulgadas, milésimas de pulgadas, que son los mils. Entonces,
Y la máscara antisonante, pues estaría después, ¿no? Estaría por acá. Quizá aquí no hay problema porque va a estar hasta por aquí va a quedar una parte de escroto, pero no hay problema. Y ya está. Pues todo esto pues va a estar estañado. Pero de aquí para allá pues ya no va a estar estañado, o sea, puro cobre. Y ese es un true hole de un componente SMT o de THT. Ajá. ¿Cómo se hace o cómo se mide para hacer una perforación de cualquier componente? Pues les comentaba, no todas las terminales son redondas, como en el caso de la resistencia. Hay terminales cuadradas, hay terminales un poco más alargadas, rectangulares. Entonces la forma correcta, aquí vemos cómo se debe medir con un vernier, no es en la parte de cara y cara, Es en diagonal. ¿Por qué? Porque si yo la mido así, la broca la hace este tamaño, pues no va a poder Eso hacer. solo va a ser parte circular. Ajá, lo que pasa que son brocas, las brocas son redondas y como giran, pues todas las perforaciones tienen que ser redondas. Entonces, para que cualquier componente, como observamos, no todos van a tener terminales redondas como en el caso de la resistencia. Estos tienen terminales cuadrados. Los circuitos integrados también son terminales aplastadas y largas. Ajá, y muchos más conectores. Entonces la forma correcta de medir es así para que, pues igual si yo hago la broca y ya después quiero meter pues no importa, cualquier orientación, no hay problema. Y todo va a entrar sin problema. Que de hecho, bueno, esa es la medida. Y aparte se le deja un poquito más porque cuando se deposita el metal, pues se va a volver a cerrar. Entonces tenemos que dejar una tolerancia para que cuando se disminuya, pues quede el componente sin problema. Debe estar un poco holgado y no debe haber esos problemas de que no puede ingresar el componente, ¿no? Aquí vemos un caso de una resistencia. También la resistencia pues debe estar holgada, porque resulta que cuando está muy apretada, pues la soldadura no se va a poder aplicar en una de las caras. Y la idea es que la soldadura, todo esto que entonces debe estar holgado, y también la soldadura pues, le permita ingresar por un lado y rascarse del otro lado, porque todo esto está hueco o está separado, quedando así. Aquí vemos espesor. Vamos a ver más adelante cómo se define el espesor del cobre, porque al final este es el espesor del cobre, pero aquí, si alcanzan a ver, es un ligero espesor un poco más delgado. Pero también lo podemos hacer más grueso, entonces ahí, pues que tanto se puede engrosar para que no afecte a la tarjeta. Aquí vemos que se van a medir en onzas y en el espesor en micras y cuánto se va a incrementar después. La otra opción es que utilicemos remaches. Cuenta que pues, en lugar de, se haga una perforación, pero considero el remache para meter y adentro del remache va la resistencia. No es tan común hacerlo así, porque es un poco más costoso. Lo ideal es que pues, se manden y ya el proceso de depositar un metal pues cubra la parte interna de las perforaciones. ¿Los remaches ya van para la parte exterior donde se van tornillos? Puede ser, tornillo. Se ocupan también para componentes, pero donde digo es caro. Es algo caro. No se ocupa mucho porque sí es un proceso que también pues tiene que tener todos los remaches, que también no son baratos y aparte, pues si contabilizamos cuántos días hacemos, no, pues sí saldría caro. Pero sí, efectivamente para tornillos se puede utilizar. Aquí vemos lo que les decía, el DIP, el circuito integrado tipo DIP, está como más ancho así y está menos ancho. No sé si ustedes han visto los circuitos integrados. Como están muy anchos así, está como, son terminales así de esta manera y luego terminan un poquito más delgadas, pero aún así siempre van a tener una parte larga que esta. No lo midan así, no van a tener que medir así para que entre hacia la perforación. Si yo lo midiera así, pues sería más pequeño,
Entre, y bueno, aquí inclusive hasta puede ser doblez, queda un poco delgado. Ajá. De hecho, esta parte que vemos aquí se va a apoyar. Vamos a ver en el circuito va a quedar ligeramente separado. Esta parte va a ser que ahí hasta llegue con los terminales. Entonces ya uno puede doblar y ya va a aplicar la soldadura y de hecho cerca hay mucho espacio aquí. También de este lado. Este lado más porque pues, está más delgado. Entonces este pegado más hacia. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda. La mayoría de las medidas es en el sistema inglés. Ajá, generalmente manejan mucho las milésimas de pulgada o los mils. También lo manejan en milímetros. Ajá. El software, cuando lo trabajemos, vamos a tener las dos opciones de manipularlo, con milímetros o en milésimas de pulgada. Nada más que muchas cosas las han estandarizado a mils. Entonces, nada más hay que tener cuidado en la conversión. Miren, aquí viene el término Dual Inline Package, el DIP. El dual en línea, encapsulado dual en línea. O sea, porque va a haber este lado y va a haber el otro. Entonces, si aquí hay 3 del otro lado, también vamos a tener 3. Ajá. O si fueran 4, serían 4, serían 8. Son en pares. Ajá. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos el footprint de un SMT. Esta es la tecnología SMT, tecnología de montaje superficial. Aquí vemos. Y bueno, el pie de grabado, a diferencia del anterior, este es un componente de montaje superficial. Tenemos la etiqueta Seal Screen para definir el área y tenemos lo de los pads. ¿Cuál estaría faltando con respecto a la tecnología THT? Ajá, los holes, las perforaciones, o sea, un componente, si se fijan aquí les decía que había pads, hay pads, hay holes y hay seal screen, más etiquetados. En el caso de los componentes de montaje superficial, pues nada más vamos a tener lo que es el pad y el etiquetado. Perforaciones no, porque por eso es tecnología de montaje superficial. Entonces no requiere de meterse broca a ninguno de estos elementos que vemos aquí. Estos sí, porque son de THT, THT y THT. Mientras que estos son SMD o SMT, todos estos de acá, y no requiere perforación. Ajá. Entonces así se vería. Inclusive aquí les comentaba, yo puedo tener aquí vemos R8, R7 y R3. Y del otro lado puedo tener otras resistencias, igual en paralelo. No van a afectar porque están en dos diferentes capas. Ajá. Entonces eso también ayuda bastante. En lugar de tener 3 capas, ahora se vuelven en 2. Así es como quedaría un circuito. Si se fijan, el pad no está a la medida del dispositivo, está ligeramente más ancho y más largo. ¿Con qué objetivo? Pues que la soldadura cubra de esta manera. Porque si imagínense que yo lo dejo exactamente a la medida, ¿no? Está aquí, aquí y aquí. Pues ahora sí, cuando aplique la soldadura, pues no va a cubrir, o sea, no se va a llenar esto. Va a ser un poco más complicado. En cambio así, pues ya seguro que va a haber conexión con la soldadura de esta manera. Y esta es la parte de contacto del componente, y por eso es muy importante dejar estas separaciones, que también viene en normatividad cuánto va a ser ese ancho y ese largo. Otra cuestión, bueno, aquí vemos esta parte, máscara antisoldante, los dos pads. La máscara antisoldante pues va a ser lo mismo que en el caso anterior, va a ser más espaciada, precisamente por si llega a haber un desplazamiento de la máscara, por algún proceso de fabricación, pues no afecte los pads, tengan también ellos una tolerancia. Aquí vemos solder mask, metal y solder mask, ¿no? Entonces aquí queda, y a pesar de que este se mueva,
sea, la máscara de soldante no quede tan perfecta, es recorrida hacia allá, hacia abajo, hacia cualquier otra dirección. Pues a lo mejor se corre, pero no tapa el par. Y se solda correctamente. O sea, mi pregunta es que los packs estén de tamaño suficiente para que le podamos meter uno de los dispositivos, ¿no? Ajá. Exactamente. Que no estén a la medida, o sea, exactos, sino van a tener una holgura. Y la máscara de soldante también. Sí, porque cuando se fabrica esta, la fabricamos, sí, a veces se corría ligeramente y quedaban un poquito desfasados. A ver si en esta se ve. No, en esta no se ve. Quedaban un poquito desfasados y ya no coincidían, entonces ahí es donde ahí hay problemas. Eso no se ve. ¿Qué otros componentes THT? Bueno, pues SMD, aquí está mal, son útiles usados en SMD. Hablamos del ala de gaviota. También hay pin doblado, donde creamos el diodo. Pin metalizado, que es todo esto como el de las resistencias. El forma de nota, se dobla. Termina así, uña, en forma de. Básicamente el que pues he visto más es este y este. Este también, no tanto, pero este también. Pero estos dos últimos no están tan habituales. ¿Por qué tienen diferentes formas? Pues los fabricantes son los que se encargan de hacer esas formas. Igual para tener. Digo, al final, pues funciona, se han hecho populares estos. Pero bueno, hay quienes inventaron estos, pero no se ocuparon mucho, o solamente algunos componentes. O sea, no tienen una función específica, supongo. No, es el encapsulado del fabricante. Es como para darle la marca del fabricante. Pero no prosperan mucho y ya se quedan con algún dispositivo similar. Un encapsulado, al final son encapsulados. Sí, pero no tienen alguna función en particular. La función es pues hacer la conexión. O sea, al final este es el encapsulado, aquí sale, está a un lado y al aplicar la soldadura pues debe de quedar así. Por eso aquí vemos como igual también es más grande el par. La máscara de soldante todavía se debe de ser mayor para corrimientos no. Y esto ayuda mucho porque igual cuando lo hace uno casi a la medida, cualquier movimiento hace que se salga. Entonces, en este caso no, porque como tenemos un margen de tolerancia, pues queda más fácilmente. Entonces ya no hay, a pesar de que queda un poco gorrido, está haciendo contacto. No pasa nada, sigue funcionando. Bueno, hasta acá no sé si tengan dudas sobre esto. Okay. Bueno. Aquí vemos un dispositivo por la parte de abajo. Generalmente en las hojas de especificaciones ya nos dan las medidas. No hay que estarlas midiendo. Entonces, vamos a ver más adelante de algunos componentes que ya me dice, por ejemplo, están en milímetros. 0.7 milímetros, 2.5 milímetros, que mide cada una de estas. Aquí todavía falta más información. Generalmente lo que vamos a considerar es, por ejemplo, la separación. Entre este y este es de 1.27 milímetros. A este se le conoce como el paso, o el pitch. Y obviamente si este es de 1.27, ¿cuánto va a ser este? Todos van a ser de 1.27, el paso va a ser de 1.27. Aquí, por ejemplo, si me dan dicen que es de 0.7 milímetros y 2.5 milímetros, todos van a ser lo mismo. Quizá nada más faltaría definir de esta a esta distancia. Que por ahí aquí no viene, pero en la hoja de especificaciones de estos dispositivos deben de indicar para que el centro y el centro, pues yo lo ponga en las coordenadas y los coloque. Y ya le voy sumando 1.27 para acomodar todos. Y lo mismo de aquí, si viene aquí, si es cuadrado completamente, pues debe de tener la misma. Entonces ya se puede dar una idea de cómo vienen los componentes. Se puede hacer estos pads. Ajá. De hecho, esta parte, la interna, sería como la terminal del componente o lo que está interno y la externa sería el pad.
vamos a ver que los pads son más grandes que los terminales de los componentes, por lo que mencionábamos acá, ¿no? O sea, este está más delgado Y el padre es más. más ancho. Y la máscara todavía más grande. Ajá. Porque no debe de cubrir al pad. Ajá. Y ahí vemos un diseño de dos capas. Este ya es el diseño. Aquí vamos a manejar los famosos archivos Gerber Files. No de los de bebé, sino los archivos. De un diseño PCB dos capas, en donde lo de rojo lo vamos a, bueno, va a ser nuestra capa de top, lo que vería en la parte de arriba. Lo de azul es lo de bottom, que puede ser para el diseño de una capa o de doble capa, de una capa o de doble capa. Si fuera de una capa, pues nada más tendría lo de azul. Si es de doble, bueno, ya tenemos esta y la de rojo, ¿no? En la de seal screen, pues las etiquetas, los pads, pues serían todos estos que vemos aquí, en color como grisecito. Ajá, todo lo de gris son pads. Y los drills son las brocas de perforación, ¿no? Es como de color cian en la parte interna. Ajá. Y el DIM, bueno, son dimensiones que tiene que ver con el contorno de la tarjeta. Ajá. Todos estos son archivos independientes. Vamos a tener un archivo de top, un archivo de bottom, un archivo de seal screen, un archivo de pads, un archivo de drills y un archivo de dimensión. ¿Sí? Cada uno de estos va a ser un archivo Gerber. Por ejemplo, bueno, ahorita que me salte ahorita vemos lo del archivo Gerber. Bueno, voy a saltar esto. Por ejemplo, esta tarjeta, aquí podemos ver que cada color indica un proceso, sí, una capa. Por ejemplo, este es de la dimensión, este es el de amarillo, dimensión. El de rojo es el de las pistas de cobre. Puede ser de top o de bottom. Estos son las máscaras antisoldantes. Todo lo de verde es donde no va a haber máscara antisoldante para que se pueda soldar. Y la de las etiquetas. Ajá. Y finalmente las de las perforaciones. Aquí se alcanzan a ver algunos puntitos. Esto es aquí donde va la roca, coordenadas. Ese archivo en realidad ya es diferente, el drill. Ahorita vamos a ver de dónde viene el drill. Voy a regresar a las estructuras. Pero básicamente lo que va a hacer la máquina tipo CNC, coordenadas, perforar. Entonces nada más necesito coordenada y diámetro. Entonces ya va a tomar una broca para saber que estos van a ir del mismo diámetro, estos van a ir de otro diámetro y entonces ya él va a tomar. Así que nosotros primero tenemos que configurarlo para que tome la broca correspondiente y haga las perforaciones a la... Ajá, exactamente. Si hay máquinas que hay que estarla manualmente, termina a ser de un diámetro y después ya hay que cambiarle la broca para que haga de otro diámetro. Ajá, se le cambia la broca. Entonces, voy a regresar un poquito acá. Bueno, aquí el Gerber, el archivo Gerber, hay dos versiones, la extendida y la estándar. Generalmente, pues esta es la más novedosa, la extendida. Se llama, el estándar es Gerber extendido o RS 274X. En el otro caso estándar es el estándar Gerber CRS 274D. El que manejamos es generalmente el extendido, es el más nuevo y que se ocupa más frecuentemente. Y el otro archivo es el Epsilon, que va a generar los archivos de perforación. Mediante un software que se llama CamJobs o SBK, que me permite generar a partir de los diseños las coordenadas para yo mandar a fabricar el internet. El formato Gerber, por ahí se fue creado por Gerber System Corporation, cuando empezaban a hacer sus impresoras a base de coordenadas. Lo estandarizaron ellos en 1980 por esta industria electrónica. Entonces, básicamente, esta empresa se dedicó a hacer los formatos Gerber.
y los adoptaron para la fabricación de tarjetas de circuito impreso. ¿Por qué? Pues porque a través de los diseños geométricos que hacemos en las tarjetas podemos hacer otra vez la fabricación, pero mediante coordenadas. Todo se maneja mediante coordenadas en estos archivos Gerber. Ajá. Si ustedes manejaron alguna vez la CNC, tenían estas coordenadas. Es algo similar a los archivos Gerber. De hecho, creo que la CNC admiten algunos archivos Gerber y podrían hacer las tarjetas. Sí, porque igual yo incluso una vez diseñé una PCB, pero en lugar de usar ácido, cortaba el contorno de la pieza. Ajá. Con una broca. Con una cortadora. Bueno, la broca no es como tal una broca, es una cortadora. Es una broca, pero como una navaja. Tiene como una. Entonces nada más entra tantito y va avanzando y va bastante. Y son puras coordenadas X, Y, Z. Que de hecho ese archivo, el archivo Gerber, ¿qué va a tener? Dice, bueno, datos que se encuentran, datos de entrada de Gerber y dice reconstrucción del modelo físico del PCB, o sea, todo esto lo va a generar el CAM, el PCB CAM, verifica errores y envía reportes en el caso de que esté dañado alguna parte del archivo, envía información de la fabricación, bueno, esto es para hacer el proceso de fabricación de la tarjeta, crea un panel de producción, es decir, con esto nos permite hacer las diferentes etapas, porque no es que todo vaya en un solo proceso. Primero tengo que hacer los cortes, después tengo que hacer las perforaciones, todo eso pues lleva un proceso de fabricación. Y compensación de fábrica. Generalmente pues esos archivos Gerber permiten ajustar la compensación para la fabricación. Y envía datos de fabricación. Aquí por ejemplo también les comentaba que viene la información de las dimensiones. El archivo Gerber manda la información en qué unidades se está trabajando. O sea, nosotros no tenemos que decirle al fabricante, yo hice mi diseño en milímetros y usted lo hizo en pulgadas. ¿Cómo? Sí, al final pues cuando manda un archivo, el archivo Gerber, ahí dice en qué fue trabajado, en qué unidades, para que ellos en sus máquinas simplemente el software pues adecue a lo que necesitan. Si fue en milímetros y trabajan en metros, bueno, tendrán que hacer la conversión, el software de ellos. Pero no hay problema porque todo esto va en el encabezado del Excel. O sea, por ejemplo, del Gerber. Este es un ejemplo de un archivo Gerber. O sea, uno lo descarga y lo abre en un bloc de notas para ver qué tiene. Y esto es lo que se puede visualizar. Una viene cuándo fue creado, quién lo creó, etc. Aquí la temperatura, etc. Toda la información que les decía, aquí viene el encabezado. Y ya después viene las condiciones. El X, Y, X, X, Y y así va. Entonces nos vamos moviendo en la máquina, en este caso, de corte CNC. Entonces, este es un ejemplo de un archivo Gerber y no sé si hasta acá tengan preguntas o dudas. ¿No? ¿Está claro? Ok. Creo que ya empezamos, ¿no? Ay, bueno, le vamos a dejar hasta acá y nos vemos entonces.